TP número 1, Sociedad antagónica del siglo XIX. Yo la dividí en dos fases. La primera explica la consolidación de los estados nacionales desde fines del siglo XIX y la segunda la crisis a principios del siglo XX. La fase 1 se basó en la importación y exportación. Sus fechas fueron desde 1880 hasta 1900. América Latina pasó por una serie de cambios económicos, sociales y políticos de largo alcance desde finales del siglo XIX. Las economías nacionales se integraron en el sistema global centrado en Europa y Estados Unidos. Cambiaron los agrupamientos y las relaciones sociales. Las ciudades florecieron y la política fue testigo de reformas, trastornos y a veces de estancamientos. Estas variaciones han llevado una gran diversidad de experiencias nacionales. Los países que sufrieron una transformación fueron Argentina, Chile, Brasil, Perú, Cuba, México, el Caribe, Centroamérica. La Revolución Industrial Europea fue lo que precipitó el cambio en las economías decimoníacas latinoamericanas. Ambos incentivos llevaron a los gobiernos e inversores europeos a buscar fuera en África, Asia y por supuesto América Latina. Como resultado, los principales países latinoamericanos pasaron por una importante transformación a finales del siglo XIX, especialmente desde 1880. Argentina, con sus vastas y fértiles pampas, se convirtió en un importante productor de bienes agrícolas granaderos como trigo y carne. Chile le resucitó la producción de cobre, la cual había decaído tras años de la independencia. Brasil se hizo famoso por su producción de café. Cuba, al igual que Brasil, también se hizo famoso por su producción de café y además de café producía azúcar. México empezó a exportar una serie de materias primas desde el Neuquén, es una fibra utilizada para hacer cuerda, y el azúcar. Y algunos otros minerales. Centroamérica exportó, al igual que Brasil y Cuba, café y plátanos. Tenía una gran producción de plátanos. Mientras que de Perú salía azúcar y plata. Acá es donde empieza la fase 2, la expansión del crecimiento basado en la exportación e importación. Estas fechas son desde 1900 hasta 1930. El éxito de esta política se hizo evidente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando las economías latinoamericanas orientadas a la exportación iniciaron periodos de prosperidad notable. Argentina se volvió tan rica por su economía, basada en la carne y el trigo. En México aparecieron y se extendieron más plantaciones en Neuquén, en Yucatán, y azúcar en las zonas centrales, en especial el sur de la capital. La minería era también rentable y en la naciente industria petrolera comenzaba a convertirse en una actividad significativa. Seguían creciendo las exportaciones de cobre de Chile, que también cultivaban algunas frutas, y trigo para los mercados internacionales. Las mejoras tecnologías llevaron al aumento de producción de azúcar en el Caribe y especialmente en Cuba, cuando los propietarios estadounidenses aceleraron sus inversiones en trapiches de azúcar modernos. Brasil vivía de las exportaciones de café y caucho natural. La United Fruit se estableció y empezó a expandirse con sus plantaciones de plátanos. De 1914 a 1927 se contempló el surgimiento de la movilización obrera. Fue el producto más alto de la influencia anarquista, anarcosindicalismo y sindicalistas, cuando las capitales de toda nación importante de América Latina se vieron torpeadas por huelgas generales. De repente pareció que esta región se unía a las confrontaciones de la clase que
estremecían Alemania y Rusia, así como Estados Unidos y gran parte del resto de Europa. Crisis del siglo XX. Por consiguiente, el inicio del siglo XX fue un periodo de reforma política en algunos de los países mayores. En Argentina, una ley electoral de 1912 abrió el sufragio a grandes sectores de población y permitió el partido de la clase media. El denominado Partido Radical consiste en conseguir la presidencia en 1916. En Chile, los cambios comenzaron en realidad a partir de 1890 y supusieron la imposición del gobierno parlamentario sobre el sistema presidencial anterior. En Brasil, la caída de la monarquía en 1889 inauguró un periodo de política electoral limitada. Cuba, tras conseguir la independencia de España en 1898, siguió siendo un caso especial, e incluso para México, donde estalló la revolución gran escala de 1910, es válida la generalización. El objetivo original del movimiento revolucionario no era transformar la sociedad mexicana, sino solamente conseguir acceso al sistema político de los segmentos excluidos en clase media. Orden liberal burgués. Se produce una división importante entre grupos de privilegiados y no privilegiados. El paso nuevo del régimen consiste en el paso de una sociedad estatal cerrada a una sociedad clasicista abierta. La Belle Époque fue el nombre francés que se dio a una determinada época de la historia europea, época que comprende desde el año 1871, finalizando con el estallido de la Primera Guerra Mundial. No es una de las etapas más largas de la historia contemporánea, pero sí marcó un antes y un después dentro de una historia contemporánea.